se caen. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van. Muy buena, Pepe. Acá estamos un poquito de música tranqui, un poquito de rock melódico, ¿sí? Acá estamos disfrutando un día martes hermoso, comenzando 30 minutos antes de la sesión de Nueva York. Vamos a ver, como siempre, primero un poquito criptomonedas, después vamos a ir a Forex, índices y obviamente acompañados en este hermoso y querido planeta Pepe con el combustible del planeta, ¿sí? Y de la nave que llega al planeta, obviamente. The Music, ¿sí? Si falta la música acá, te falta, ¿no? La nave, el planeta y obviamente las gráficas para operar. Así que siempre con buena onda, buena música. El angelito en un rato, el diablito también ahí anda dando vuelta. Así que bueno, vamos a ver un poco también hoy qué pasa con los bots que puse a trabajar, ¿sí? El conejo negro, que ayer terminamos una en positivo, otra en negativo y lo que es el... ¿Cuál es? Ahí el otro, el famoso, las bolingueadoras de Pepe Mila. Me quedé, acá estoy buscando, si encuentro las bolingueadoras de Pepe Mila que terminaron también. Tuve que hacer, al cerrar la PC, sigo del celular, tuve que hacer otra operación más para cerrarlas en positivo. Así que bueno, excelente. Lo interesante sería dejarlo puesto en algún BPS, ¿no? Porque cuando termina el streaming en vivo, yo sigo haciendo otras cositas y muchas veces la compu no la dejo prendida porque hago otras cosas, ¿no? La idea de esto es ¿no? utilizarlo en los BPS porque son bots muy interesantes, sobre todo los últimos que se vienen creando, ¿no? Para ustedes, por si quieren agregarle algún indicador, en el caso del conejito negro, y obviamente las bolingueadoras que las tengo ahí, ¿no? A rajatabla para poder probarlas en alguna cuentita, ¿no? De estas de fondeo, pero no en M1, ¿sí? En M15, M30, como siempre les digo. Así que bueno, el conejo negro está acá, ¿lo ven ahí? ¿Ven? Mírenlo al videito, así se ríen un rato. Conejito bueno, como les recuerdo, un conejito que fue discriminado lamentablemente por un mago, ¿sí? Los maguitos usan conejo blanco. Supuestamente este no lo hacía trabajar ni un mago, por eso me lo agarré, me lo traje y creé este bot, el conejo negro, con opción de agregarle el indicador que más te guste. Así que si te gusta algún indicador, anda pensando, anda poniéndolo, no sé, en los grupos y vemos después para ir agregándole y ver cómo funciona. En este caso tenemos un par de indicadores puestos dentro de los parámetros del conejito. Lo tenemos en la libra dólar y en el dólar yen, ¿sí? Me voy, y acá está la bolingueadora, también tenemos para probar varios.
propios, ¿sí? De los que fui creando, pero bueno, siempre nos vamos actualizando, así que la idea es ir probando los nuevos y obviamente después, si somos un par de Pepe, poder sortear algún bot de estos para que lo prueben, que lo utilicen, que vean cómo funciona, ¿sí? Bien, gente, escuchá de fondo. Escuchá, nos vamos, No, con esto, ¿sabes qué? Ahí está. ¡Qué lindo! Bien, vamos a ver algo positivo. Y las cripto, ¿no? ¿Por qué las cripto? Y porque fíjate que el planeta Tierra, muy poca volatilidad, pero ya estamos prácticamente de 60 de un día para otro. Te despertaste y te encontrás con el 65, ¿no? Y al otro día te acostaste contento y decís, bueno, voy a comprar un poquito y 60, ¿viste? Que agarra, ¿no? ¿No? Hay una arritmia. No, la idea es obviamente, ¿no? Es así, las criptos son salvajes, ¿no? De alto voltaje y obviamente sobre todo al ser una, ¿no? Un mercado nuevo, entre comillas, ¿no? Desde el 2017 hasta ahora. Obviamente que muchos que se la saben, ¿no? Las ballenitas que se van metiendo, porque es monopolio hasta que se llena y se llena de ballenitas, obviamente manipulan bastante. Pero por eso tanto la volatilidad. Muchas veces, ¿cómo puede ser que de 65 pase a 60? Un cisne negro cada 2 días, ¿no? Y de golpe a 20, de golpe lo ven 20 y, uy, el que compró el 70 se quiere, ¿no? Pero es así. Ahora arranca un poquito la volatilidad y hay que aprovechar. Recuerden que pasó, obviamente, hace un par de meses. Esto que estábamos esperando de Bitcoin, obviamente cada 4 añitos sucede. Veremos si ahora, entre noviembre y diciembre, esto llegará a los 100 o nos harán sufrir un poquito las ballenas. ¿Qué dicen ustedes? Bien, obviamente que cuando hablo de Bitcoin, hablo del resto, todo. Bitcoin es el resto, ¿sí? Bitcoin y el resto, que serían estas que están acá, ¿bien? Las top 100, las top 1000 todas. Si Bitcoin cae, las amigas caen. Si Bitcoin sube, las amigas suben. Obviamente a menor o mayor escala, pero es una correlación positiva, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver en el día positivo, en la horita estamos viendo unos retrocesos, esta forma de representar el precio con burbujas, ¿no? Con pelotitas ahí de ping pong, pero bueno, nosotros nos vamos de una de lleno, salimos del planeta, miren cómo empieza a moverse la caravana de wallets llenas de Bitcoin, de moneditas, comprando, vendiendo, comprando hacia los países, sobre todo, como digo siempre, ¿no? Los que más palos en la rueda le han puesto a las cripto y les pondrán. ¿Para qué? Para asustar y ellos te manejan la caravana, ¿no? Del planeta. Por eso nosotros nos vamos al planeta Pepe cada tanto como hoy, ¿sí? Así que bueno, me voy. ¿A dónde? Ahora me voy, pero no me voy al planeta Pepe. Me voy a ver un poco las gráficas dentro de la nave, ¿sí? Acá, Bitcoin, velas diarias. Mirá lo que es esto. Mira lo que es esto. Bien, primero les voy a mostrar los famosos, ¿viste? Para que no le tengan miedo ustedes como están arrancando en el trading. No le tengan miedo a las famosas palabras mágicas como bull y bear, ¿sí? Osos y toros, toros y osos, oferta, demanda, oferta. Acá está, mirá qué malo que es el toro. Este no es el de Wall Street, mirá lo que es esto. Una cola de perro, ¿sí? Acá tiene un rulero que se hizo el amigo, una cola larga, no sé quién hizo esto, pero no puede ser un toro así, ¿no? Por eso puse uno más agresivo, puse este, que es una vaca vestida de toro, o un toro con por fuera está la vaca, ¿no? Una careta y un disfraz. Y después tenemos los bears, y acá están, ¿lo ven? Tremendo, ojo con esto, que son los que frenan el precio para hacer los dip profundos, las ventas. Vamos a ver si ahí frenó, sí, parece que sí, ¿no? El huesito estuvo acá en un alto anterior de velas diarias. Fíjense cómo llegó a esta zona que marcamos días anteriores, acá, uy, ¿qué moví ahí? A ver, ahí está, lo dejamos como estaba. Ven, acá llegó, tocó, vienen, es bonito para las cripto, porque es algo nuevo, obviamente que muchos no conocen, de los que se meten en cripto no conocen, no saben lo que es operar muchas veces, solamente holdean, y está bueno para hacer scalping, ¿sí? Pero bueno, eso lo podemos hablar algún día, el psicotrading de las criptomonedas es muy interesante, gente, ¿sí? El miedo que le agarra a los amigos cuando cae una moneda, en vez de ponerse contentos, se asustan. Obviamente eso nos ha pasado a todos, ¿no? Vos no querés que caiga, pero no te pones a pensar que sale más barato, ¿no? Si vos te vas a escuchar este tema de fondo, cambiaba este. Mirá qué tema, ¿cómo voy a permitir no dejar escuchar un poquito este tema? Escucha. Uy. Ponele gas, negro.
¿Sabías que operamos todos los días en vivo? Bueno, si no sabías, te lo digo. Todos los días operamos en vivo. Hay veces que me hago, ¿no?, el que me duermo la siesta y no, pero casi todos los días tratamos de operar así 3 añitos seguidos de forma manual, ¿sí? Manual. Y ahora le estoy metiendo bot que voy creando de mi autoría, ¿no? Como para diversificar un poco, ¿no? Para pasarla bien un rato. Y yo de pasada no tengo que estar operando en vivo. Muchas veces dejo los bots y listo, ¿no? Pero también me gusta tirar un tirito, como ayer, por ejemplo, lo que les comentaba. Apago la compu y no es un BPS, ¿no? Los bots dejan de funcionar. Entonces, el que podés cerrar en positivo lo cerrás, y los que están en negativo, si tienen la chance, con alguna otra operación de forma manual desde un celular, le podés tirar un tirito. Y si no se da, que te toque el stop y punto, ¿no? Si te pones a pelear con el stop, hoy te acordás de eso. Y si no, si lo hiciste tal cual, ¿no? Te tocó TP, te tocó stop, hoy estás pensando en otra cosa, ¿sí? Tranqui. Esa es la psicología, ¿sí? Tratar de no obsesionarte con un resultado sí o sí positivo, ¿sí? Bien, rectángulo acá que estamos viendo, para que veas, me va a comer todas las velas, no sé qué, un perro, Bien. De fondo, rectángulo con 2 velitas, consolidación muy chiquita, es un fractal en sí esto. Si vas a velas de 15 minutos, vos vas a ver cómo retrocedió hasta acá abajo, hasta esta mecha. No sé si alcanzan a ver ahí. Dentro de esa mecha hay velas bajistas y alcistas, porque bajó y subió, ¿sí? Lo podemos ver en un rato. Rompe hacia arriba, rompe alto. Miren, lo había marcado acá, me parece ahí. ¿Ven? Lo rompió, lo reventó, lo pinchó, y este maestro para negro, frena un poco, hizo un retroceso. Está en este momento una vela bajista. Pero ojo, ¿qué puede pasar con esta vela? Sí, puede venir a visitar, ¿no? Sabemos que hay ciertas zonas en las velas, acá adentro vos no lo ves, pero en temporadas más chicas, estructuras interesantes que pueden hacer, obviamente, por ejemplo acá, ¿no? Que venga a hacer un pullback y después se nos vaya, ¿no? También puede venir a caer, uno no lo sabe eso, tenés que aprovechar la volatilidad y el momento en la sesión que estés sentado, ¿no? En este momento estamos con la sesión de Londres, combinado solamente con... No, perdón, y Nueva York no, nos queda todavía para Nueva York unos 6 minutos. Solamente sesión de Londres ahora, en este momento. Quedan a pasitos de que abra la compuerta a Nueva York. Bien, así que bueno, velita, gente diaria que revienta hacia arriba, llega a los altos, ¿no? Lo pinchó un poquito ahí, el huesito, ¿no? Los huesitos acá que vino a buscar el precio, vino y lo tocó, ¿viste? Este huesito trajo el dinerito acá arriba. Obviamente ahora hay un retroceso porque está este hombre acá, ¿no? Más que hombre, este Beer, no, mira que te da, es tremendo el Beer este, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, gente, ¿sí? Retroceso en este momento. Si nos metemos en el mundo de las velas, de las pulguitas, ¿no? De los bichitos que están dentro, los microbios, vamos a encontrar una tendencia diaria bajista, ¿sí? Miren, vamos a ver dentro. Vamos a velas de 1 hora. Ajusto un poquito. Bajo un poquito el panorama de acá. Escucha, qué lindo. Esta es la vela de hoy, ¿ven? De donde está apuntando la cabecita, la lengüita de... Mira acá, ahí, la lengüita, esa lengüita roja, ahí. Ese fractal que genera, ¿sí? Casi hombro, cabeza, hombro, si querés llamarle. Bueno, la mitad de este cuerpo, ¿sí? Que quedó de este lado, es la vela de hoy, que todavía no cerró. Es bajista, está haciendo bajo, retroceso, y está generando, quizás, veremos si acá rompe este boss o lo que sea, ¿sí? O choch, si querés, porque está en contra de esta tendencia, como se les cante, ¿sí? Lo importante es ver que va hacia la baja, y hay que ver si esto que va hacia la baja es para venir a buscar esta vela que generó acá, este rectángulo, vamos a marcarlo acá bien, ahí, ¿sí? O si simplemente con un Fibonacci, un 38, por acá esta zonita, puede empezar a retestear, frenar, consolidar y romper estos altos que generó nuevo que están acá, ¿sí? Bien, ¿me voy a dónde? Me voy a velas de... Vamos a ir de 1 a velas de 5 minutitos, como para meternos entre 15 y 1, ¿sí? Para que vean esta parte nada más, ¿sí? Y para que vean la mecha. ¿Se acuerdan la mechita que les dije? Que es una mechita. Miren acá. Vamos de vuelta a la vela diaria. Qué lindo, che. Qué bonito acá. Miren esto. Vamos a borrar ahí. Danke. Danke.
Aher. Bien, observen esta mecha. Vamos a marcarla para que vean. Y si quieren esta mechita también la podemos buscar en el pasado. Pero para que vean, en temporada chica, escuchámela. Escuchá y mirá y escuchá. ¿Sí? Así podemos hacer todo junto. Esto no. Ya me fui para acá, si me cambio de cripto. Ahí me voy a la vela de 5. Vamos a meternos dentro de ese rectángulo. Miren la mechita para que vean que esa mechita fue una frenada de los toritos ahí. El vaca toro. Toro, vaca, vaca, toro. Ahí está, mirá. Mirá, ¿ven? Esta mecha, que ya no es mecha, se convierte por arte de magia en velitas, en rectángulos hacia la baja y rectángulos hacia la alza, donde en la temporada mayor, ¿sí?, se ve una mecha. Por eso jodo no insisto más que jodo tanto en la vela japonesa, que son interesantes porque te dejan mucha información. Mucha. No poca, mucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos acá estás viendo los cuerpitos, ¿sí?, en esta temporalidad, ¿ven? Llegó hasta acá, ¿ven? Y dentro de esta mechita, en M1 o en milisegundos, son cuerpos que bajan y suben, ¿sí? Cada una, como son por expiración, cada vela dura lo que dura la temporalidad que pusiste, ¿sí? Entonces se van formando. ¿Y por qué el tamaño? Porque algunas tienen más volatilidad que otras, ¿no? Y por la sesión, por el horario, por el root pull o bull o como quieran, el beer, el deep profundo, ¿no?, el rally profundo, como quieran. Pero eso es, ¿sí? Y miren acá, este es un ¿qué? Un rally profundo, una vela que la veíamos en las velas diarias. Vamos a la velita diaria. Algún día vamos a hacer alguna clase en vivo, para el que se quiera anotar, no estaría mal. En la ciudad de la furia. Bien, ahí tenemos. A ver, que estamos acá, velas diarias, correcto. Mirá, salí de ahí. Ahí está, peligro ese, Me parece que más que vaca. Ahí tenemos mechitas acá abajo, ¿sí? La mechita que les decía, que les estaba explicando recién. ¿Qué pasa? ¿Por qué vengo de vuelta a velas diarias? ¿Sí? Acá, bien. Esta información que explico está buena porque muchos se suman y no saben por qué es esto, qué es. Es el precio. El precio es una línea que sube y baja, ¿sí? Mira acá. Pero observen este rectángulo. Acá, esto observen, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Como pueden observar el de acá arriba, todas las mechas, ¿sí?, que les llaman witch, ¿sí? Highs y lows y house. Ahí está, ¿ven? Mira, fíjate, vamos a poner gráfica línea. Ahí está, desaparecieron. ¿Dónde están? Bueno, ¿por qué? Porque el precio en gráfica de líneas, los periodos no se encajan en nada, no hay periodo acá, es la gráfica lineal, ¿sí? En temporalidades con gráfica de velas japonesas, en este caso, se van a ver las mechitas porque la vela hizo un recorrido por encima y por debajo del promedio y cierra, como abre, cierra, pero donde abre y cierra es el cuerpo de la vela, ¿sí? Después, estuvo recorriendo esta zona, pero no cerró acá. Y estuvo recorriendo esta zona, pero no cerró acá, ¿sí? Abrió acá, por ejemplo, y cerró acá. O abrió acá y cerró en otro lugar, ¿sí? Esa es la forma, ¿sí? Bien. Por eso, ustedes ven estos dibujitos que le voy a hacer acá, ¿ven? Esta es la vela, mira, si yo te hago un recorrido, esto lo estoy explicando porque un pepito no sabía la vela japonesa, entonces más o menos rapidito, ¿ves? Sube y baja el precio, este que está acá, ¿sí? Ponele que esto fuera una vela y abrió acá, ¿sí? Y el precio termina acá, ¿sí? Acá termina en esto es un rectángulo, abrió y cerró acá, ponele, ¿sí? Bien. Bueno, supongamos que esto lo marcamos con un cuadradito, cerró acá, ven ahí, piqui, piqui, piqui. Esto que está por encima, que estuvo andando por ahí, es la mecha que llegó hasta ahí, ¿sí? Lo mismo si hubiera sido para abajo, pero cerraba acá, ¿sí? O cerraba así, ¿me entienden? O abre en otro lugar. Bien, esa velita es una velita hermosa, ¿bien? Bueno, seguimos, espero que te haya servido, Pepito, algo así rapidito, Igual hay unos videos que explico algunas cosas más, poquito más nivel medio, pero te va a servir. Bien, vamos a borrar los Picasso o los dejamos. Los dejamos los Picasso y me voy a ver velas de 1 minuto, rapidito. 5. Ahí estamos. Ajustamos la de 5, me voy de vuelta a gráfica de japonesas. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. ¿Qué estamos viendo? Acá arriba.
descanso, ¿no? Consolidación, bajos cada vez más bajos, viniendo de unos rompimientos muy interesantes, unos rallies como esta zona que está acá, ¿sí? Y acá, ¿ven? Como cada tanto le inyectan liquidez los pepes, que tienen los pepes poderosos, ¿no? Nosotros miramos. Y bueno, y ahora está obviamente tratando de apoyar en alguna zona para descansar. Están muy cansados los amigos, se pegaron una corrida tremenda. Vamos a ver qué pasa si con esto en un par de semanitas llegamos a los 100, dice el amigo. Ojalá así sea. Y si tiene que caer, vos sabés que cuando quiere cae, cuando quiere sube. ¿Te asusta? Sí, no te asustes. Comprá más baratos, ¿eh? Bien, a no ser que te guste comprar caro, ¿sí? Como lo que compran acá arriba y después venden acá abajo, ¿sí? Al revés, pero bueno, hasta que se cambie el chip, ¿sí? Bien, me voy a el índice. A ver si hay algún Pepe acá tirando. Ya qué lindo esto. Hoy es martes, ¿no? Sí, bien. Buen martes, buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepe. Vamos pasito a pasito. Sí, señor. ¿Cómo le va? Espero que estés bien. Acá estamos con una flor o con un trigo ahí, ¿no? Una cabeza de girasol. Qué grande, el solcito, qué lindo. Bien. Gracias. Buen día para ustedes, que tengan gran día también. Así que bueno, vamos a ver, nos vamos al índice rapidito. Sinceramente, me voy a ir a velas de día y días. Los días pasan volando. Mirá cómo anduvo ahí caravana acá. Miren esto, tremendo, ¿eh? ¿Vieron ayer, gente? ¿Vieron ayer lo que pasó después de que terminó el vivo? Algo pasó, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Encontraron vida ¿en dónde? ¿En el planeta Pepe? Tremendo, ¿no? La movidita del índice despegó hacia dónde, al deep profundo, y se nos fue el oro. Obviamente que Pepe Mila le salían los ojos por hacer una operación y alcancé a meter unas ventas allá arriba en el oro y me hice el día, ¿viste? Lo que había rezongado a la mañana tempranito lo arreglé ahí, ¿viste? Por eso te digo, es hermoso esto, gente. Hay que esperar, no hay que apurarse, ¿no? Obviamente, pero bueno. Así que tenemos índice del dólar, tenemos velas que rompen, bueno, esto lo venimos explicando todos los días, revisen si quieren para no repetir todo, pero consolidación después de rompimientos hacia la baja, el precio tiene que subir en algún momento, venía cayendo, miren acá, y obviamente después de tantos decesos, rompimientos, estructuras hacia la baja, a la vez también vemos, ¿no? Una pequeña, acá, varios días, varias semanitas consolidando, miren. Vamos a ver si podemos ampliar acá, ¿ven? Esto, ahí vamos a ampliar esta zona nada más. ¿Ven acá? Este choricito que hay acá, ¿sí? Es como una sensación de acumulación. Se está acumulando para romper hacia algún lado. Muchas veces hace como acá alguna trampita, pero no te deja, ¿no? Una mechita, miren acá lo que es esto, mecha arriba, mecha abajo, pero bueno, lo importante es tratar de, ¿no? Buscar la oportunidad. No quieras agarrar el cielo, tocar el cielo con la mano, pero sacarle un pedacito y te vas hasta el otro día, y así todos los días, vas sumando, y si restas, que la suma semanal o mensual esté por encima, o trata de que esté por encima de cómo comenzó esa semana o ese mes, ¿sí? Ese es el objetivo. Si vos lográs eso, yo te garantizo que vas por buen camino, que ya estás ahí a pasitos. Y un consejito más de Pepe Mela: no te la creas nunca, humilde genio, ¿sí? No te la creas nunca, porque te la da un día contra la pared mal y te volvés todo de cero, ¿sí? Créanme, ¿eh? Bien, les digo por experiencia. No, bien, me voy acá arriba, gente, me meto acá arriba, rompe, miren acá, todavía no llegó a tocar la zona que marcamos ayer, ven, le falta muy poquito, veremos si hoy hace una, ¿no? A mí me gusta cuando hacen, ¿vieron los Pepe rechazos? Pic, hasta ahí y cae, eso me encanta, que deja la mechita, ya hay un velita así, ¿sabés cómo me le prendo acá? Así, para abajo, pero obviamente que no sabemos, ¿no? Así que bueno, ¿qué vemos? Un fractal. ¿Por qué un fractal? Porque esto en temporades chicas, acá lo ven, esta velita con esta, llegó a una zona donde agotó el precio, ¿no? El rally que estaba haciendo, un rally interesante, tampoco la gran cosa, pero fíjense cómo viene, ¿no? No hay una velita roja en el camino, a no ser este doji, que lo podemos, no tiene ni cuerpo, acá hay otra vela roja, obviamente vos dirás, y
¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Y algún retroceso tiene, así que aprovechen porque estamos en zonas de order block o zonas interesantes de resistencia para operar en contra del dólar, pero todavía puede pegar, ¿no? Obviamente va a caer, sí, tiene que caer. Un retroceso hermoso puede hacer, pero por ahora ahí está. Le falta poquito para llegar, pero quizás ya está tomando esta zonita. Vamos a ver entre hoy martes y el viernes qué hace. No hay fundamentales, así que se pueden mover tranquilos sin trampitas, ¿no? Que las trampitas son los puntos de validación que les he explicado antes, ¿sí? Si no saben, revisen algún videito ahí, ¿sí? Si no, lo volvemos a hacer en vivo, ¿bien? A ver, me meto dentro de estas. Miren estas velitas nada más. Voy al zoom acá. Recuerden más o menos cómo es todo, ¿sí? Ahí, me meto ahí, veo esta velita, veo esta otra, ¿sí? Me atrapo, me concentro, me hipnotizo y me hackean. Bien, ahí está. 1 hora adentro. Ahí está, ¿ven? Ya empieza a ser. Vieron que en 1 horita estamos viendo lo que les decía, los fractales. Ya hay 2 fractales, ven, 2 doble techos. Si querés ponerle, ¿sí? Yo le puedo poner acá en vez de doble techo, le puedo poner los pelitos de Bart Simpson. Acá, un gatito de este dibujo. Y hicimos un dibujo chartista. Si yo te hago acá así, mira qué lindo, un gatito ahí o un perrito, ¿sí? Con una orejita, ¿ves? Así que el dibujo chartista es lo de menos, ¿sí? Lo que importa es tratar de encontrarlo en el momento, no encontrarlo en el pasado. Con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Me meto dentro de. Acá de la caravana, voy a achicar un poquito acá el zoom, a ver, piqui. Vamos a ajustar acá si se puede ver, porque sé que arriba ustedes no lo deben estar viendo. Ahí está, a ver ahí. Índice H1, ajustamos. Lo voy a bajar esto un poquito. Ahí estamos. Bueno, se me fue para arriba el amigo. Ahí está, voy a ver, ahí está, abajo un poquito para que ustedes puedan ver, porque sé que arriba debe tapar. Doble techo, si querés, vamos a hablar con los nombres técnicos de los libros. Si quieren, doble techito ahí arriba. Está haciendo una consolidación, sensación bajista, por más que sea alcista lo que viene, una sensación de fractalidad que formó en esta temporada H1 y tiene una sensación de que puede romper este bajo, ¿sí? Una sensación. ¿Para qué? No te digo que va a llegar hasta acá, pero es tentador esta zonita. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, el alto anterior no rompió el alto anterior también, ¿no? Así que por ahora estamos dentro de una consolidación con descanso. Me voy a ir dentro de 15 minutos y vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Opa, mira, ¿qué me querías? ¿Un regalo? ¿Qué era eso? Bien, me perdí un viaje a Cancún, mirá vos. Bien, no sé qué era eso. Me parece que es para pagar, bueno, algo de acá de la plataforma. Así que bueno, ahí tenemos y podemos empezar a marcar si querés, ¿no? Ahí para ir marcando esta zonita. Podés marcar este alto con esta mechita de acá arriba. ¿La ven esta que está acá? ¿Sí? Yo soy así, y a la vez cruza con esta otra mecha y vos vas encontrando el jeroglífico y toca con este. Mirá qué lindo dibujo te hice ahí. Mecha. Acá, mirá qué lindo, fíjate. Mecha. Como para tenerlo. Después lo sacás. Otra mechita, otro alto. Acá hay una mecha que frena. ¿Sí? Acá hay otra más. Varios toques, ¿sí? Que los podemos utilizar como guía, ¿sí? Así que tenemos casi un paralelo acá. Casi, no te digo casi, pero lo podemos ajustar también. Y tenemos un POC acá en el medio. Así que esto podemos buscar interacciones en M15 para operar en M5, M1 o también M15, ¿no? ¿Qué está haciendo el precio? Para mí está tratando de descansar un poquito, capaz que cae. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Bien, me voy a ver si. Me olvidé de poner en la otra plataforma. Pero bueno, estamos solitos, gente, acá. Me voy a ver la gráfica un poquito. Si tenemos algo en la gráfica, dentro de la gráfica. Así que bueno, nos vamos a ver dentro de la gráfica de MT4. Puede ser MT5 también. Eso depende de ustedes, ¿no? ¿Qué te gusta operar? La plataforma MT5, la más nueva. A mí me gusta por lejos la MT4, ¿sí? Pero bueno, cada uno con sus gustos. Me voy a la plataforma. Vamos a ver un poquito la fuerza.
Bien, fuerza de cada monedita. Ahora vamos a estar viendo, seguramente acá estamos en M15, vamos como, por ejemplo, el neozelandés, ¿sí? Pichón de Picurú, ¿eh? Se nos va para arriba el amigo y veremos si podemos buscar algo interesante o si ustedes quieren que veamos alguna divisa en especial, avísenme con tiempo y la podemos chequear en alguna temporalidad, ¿sí? Después tenemos algunas en ranguito bastante. Vamos a ver en M5, a ver. Bueno, sí, consolidadas la mayoría, de forma individual, a lo que voy, están como estables, ¿sí? A ver acá si hay alguna pequeña diferencia. Voy a tomar un mate, ¿eh? Tomate un matecito. Vamos a esperar que cargue la pantalla de Pepito. Bueno, tranqui, tranqui. Mirá vos, el CAD está débil, hay que ver por qué. Vamos a ver el CAD, a meternos, ya veo algo ahí. No, tampoco tenemos la bola de cristal, pero a ver acá el CAD cómo está. Y exacto, así que en contra del CAD puede ser. Si estás apurado, chequea obviamente estructuras mayores, velas gestadas, que ya le he explicado también. Podemos hacer también otro videito actualizado, pero se puede, ¿no?, explicar en vivo también. Vela gestada, que serían las estructuras de temporalidades mayores. Tenemos acá el CAD como débil. Tenemos el NZD, como le decía, como poderoso en este momento, que lleva la batuta, acompañado algo de la libra también, de temporalidades grandes sobre todo. Está descansando en M1. Así que bueno, qué sé yo. Tendríamos que buscar algo. Lo que te mata de estos pares, como el CAD, NZD, por ejemplo, estos pares así, es el spread. Pero se puede buscar algo si buscas, no sé, pequeñas distancias, pero sabiendo que tenés que meter el spread como pérdida, ¿no? Entonces ya tenés que asumirlo eso, de que capaz que vas con 2 pip o 3 en contra, o 1,5, o lo que tengas que ir, ¿sí? Así que por eso es conveniente, muchos operan, por ejemplo, el eurodólar, ¿sí? Prácticamente no tiene nada. Bien, de spread. A ver, ¿esto qué es? Tenemos que poner el Pepe Fundamentalation. Este bot está espectacular, gente, también. Tienen que ver algún videito de lo que hemos subido. Pepe Fundamental, ¿sí? Buscamos las mejores zonas, lo ponemos en alguna noticia de alto impacto, muchas veces sabiendo del spread. Yo tiene cierto límite, donde yo le pongo el spread, no me interesa, pero muchas veces cuando dispara a más de 5 o 6 pip, muchas veces se abre. Lo que hago es ponerle un TP más largo yo. ¿Por qué? Porque si se va en contra, ese spread que se amplía se ajusta a los minutos y vuelve a como estaba, ¿sí? Si me tocó el TP, bárbaro. El stop lo alejo también un poquito y lo que utilizo es alguna técnica mía. Pero bueno, algún día lo vamos a ver a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bueno verlo operar automáticamente, que ya lo hemos visto muchas veces, me olvido por otras cositas que vamos haciendo, pero también está bueno meterle de forma manual muchas veces para darle una manito, y queda lindo, la frutillita del postre sería. Bien, acá estamos. ¿Y esto que tenemos acá? El conejo negro. ¡Upa! Y esto tenemos bueno, ya tenemos una en rojo, tenemos 2 en verde. No sé cuál es esta. Podemos pagarnos algo, ¿no? ¿Esta cuál es? El dólar yen. A ver. Dólar yen. Acá está el dólar yen, amigos. Mirá que bien el amigo. Che, esta, vamos a poner el dólar yen ya. Ya. Shell, ¿sabes qué? Esta la cierro, adentro, negro. Todo suma, de a poquito, de a muchito. Esta vamos a ver en un rato, o la puedo dejar también porque está esta otra que acompaña, ¿sí? Recuerden que está la caravana y acá tenemos alguna compra, alguna venta hecha, porque recuerden que cada bot funciona con una compras o con ventas, en este caso, en esta sencillita estrategia del conejito negro, ¿sí? Así que bueno, ahí está el conejito. Si sigue cayendo, que cierre. Acá vamos a dejarlo en el rojo, en este, mira ahí. Vamos a ponerle esta gráfica, ¿eh? Y a ver que está en negativo el AUK. A ver este. ¡Pah! Este se va para arriba, che. Bueno, me parece que en este le vamos a tener que tener manual. Igualmente, si sube un poquito más, tendría que gatillar un par de, ¿no?, de shells o de buy, según, dependiendo de la zona. Bien, pero lo dejamos ahí a ese, ¿eh? Vamos. Me meto acá, a ver, gráfica de líneas. Sopla, Pepe. Ahí está. Bien, ahí vamos, lo dejamos un ratito. Sí, vamos a dejarlo ahí.
y la soledad. ¿Estás ahí, Angelito? ¿Cuándo vas a traer el horóscopo, Angelito? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Pepito. Qué suerte que tuviste ayer, Pepe, ¿eh? Justo mirá en el teléfono por chusma, porque sos chusma, Pepe. Te pusiste a ver el oro como, no sé, a las 11 y media de tu país. Y yo digo, espero que no opere, porque ella operó. Le tiraste como medio kilo de lote. Sí, obviamente, ahora estás contento, pero si se iba en contra, ¿qué hacías, Pepe? Estaba desesperado, Pepe. Mirá, yo estoy ayudándote, Pepe, pero no puedo hacer milagro, ¿eh? Así que no sobreoperes, Pepe. Muy bien, no, si no sobreoperé, solamente hice un Pepe rechazo, ¿sí? Un Pepito rechazo que me encanta, sobre todo en algunas monedas. Bien. ¿Me podés leer el horóscopo, Angelito, después? O no sé, algo. ¿Me podés contar alguna historia de esperanza? Algo. ¿Podés? Te veo contento y te veo como con luz, mucha luz te veo. ¿Sí? Si me podés... ¿Lo conocés el conejo negro vos? Sí, te puedo contar lo que quieras, cuando quieras. No hay problema, si querés, no sé, el horóscopo chino, el horóscopo tradicional, yo sé todo. Te puedo ayudar para que no sobreoperes como ayer, Pepito, ¿eh? Los ojitos estaban desesperados. Para ahí te convertiste en lo que vos decís que no hay que ser. Estabas desesperado. Y el conejo negro, ojo, ojo con el conejo negro, que no es lo que te imaginás, El conejo negro, ojo, Te digo porque lo conozco, sí. Es terrible. ¿Por qué te pensás que está con vos el conejo negro? Lo echó el más gordito que sos vos. El más gordito. ¿Por qué el mago? El mago que el más gordito soy yo. Si yo no soy gordo, Pepe te iba a decir, mira, ya me pones nervioso, Angelito. No sos gordo, pero estás rellenito. Sos un pionono relleno. Pionono. Bueno, muchas gracias por el piropo. Bien, a ver, seguimos. Que me trates. Hola, Angelito, mirá, te saludaron ahí. Hola, Angelito. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que pases un gran día lleno de luz, de esperanza, de paz, de sabiduría, me quedé sin pila, Pepe, poneme algo, Pepe. Oh, pobre Angelito, tremendo el Angelito, Bueno, seguimos. Che, estas ventitas ya las cierro, ¿sabés cómo? Vamos a hacer algo. Vos decís, sí, las voy cerrando y me voy quedando con las que están en negativo. Miren, ahí me cerró algo. ¡Ah, no! No me cerró nada. ¿Ven que cambió automáticamente solo el TP? Esto funciona así. Si quieren les cuento el secreto. Toca la primera orden, ¿sí? Y automáticamente cierra todo. Si no toca la primera orden, el TP de la primera orden, automáticamente, miren ahí abrió un bailo, ¿ven? Automáticamente se configura para ir siguiendo con un trading stop si llega a cierta cantidad de dinero. Por eso lo que voy a hacer acá, vamos a ver, voy a dejar la compra que está en negativo porque me voy a pasar a que va a quedar en negativo, pero me lo pago, ya me lo pago, ¿sí? ¿Cómo? Y lo voy a pagar acá. Venimos, vamos acá, permitir trading automático, no, lo apagué al amigo. No le voy a dejar, obviamente ya está ganado, ¿por qué? Porque si se devuelve hacia arriba, esta línea magenta va a ir por debajo. Miren cómo va cayendo a medida que el precio va cayendo, va por detrás del precio, ¿sí? Un trading stop común, pero tiene otras cositas, como el step y el start, ¿sí? Una estrella star, dice el amigo. Vamos a dejarlas ahí, lo que puedo hacer es, en vez de decir, lo cierro ahora, me arriesgo y le puedo poner un trading stop a cada una para que vaya siguiendo por si cae hasta acá, ¿no? Porque si llega a caer hasta acá, las compras que está haciendo el otro, me van a ayudar como flotante, ¿me entienden? Positivo. Así que, bueno, a ver qué hacemos. Lo dejamos ahí un rato.
¿Les gusta el fondo, gente? ¿Quieren que cambiemos? ¿Les gusta más este fondo o este fondo? Este me hace acordar a la película esa de esos tres jóvenes, ¿no? ¿no? El proyecto Blair Witch era, ¿no? Algo así. Mira cómo va el amigo ahí. Bien. Miren, ahí bajó solo, ¿eh? Vamos a dejarlo, si no, ¿para qué lo ponemos, no? Lo que pasa que no quiero que me pase como ayer, ¿no? Que teníamos un par en negativo y después tuve que ir resolviéndola con el celular, ¿no? Si tengo VPS, olvídate, ¿eh? Les paso a usted el numerito y lo vemos por el VPS. Escucha esto, qué bonito. ¿Saben qué? Se lo regalo de vuelta, me la escuchá. Este tema se lo regalo a los Pepitos, por más que seamos medio Pepe, este medio Pepe es para vos, me la escuchá, para vos. Ya escucha. Está enojado el conejo negro. Bien, saco mi micrófono y les dejo la música, se la regalo, gente. Escuchate la letra, para vos. Enardecido de mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal.
Bien, ahí seguimos. Iba a sacarlo porque de fondo ustedes están viendo en positivo las ventas y las compras también, porque hace un promedio ahí. Podría cerrar todas juntas y saco un paquetito de ambas, ¿no? Solamente dejaría... bueno, ahí me va a sacar, a ver si toca el rojito, a ver si funca ahí. Vamos, van a desaparecer seguramente las ventas. A ver, en ganancia. A ver, toca, negro, dale. No me va a quedar mal, que desaparezcan. A ver, y quedan las compras nada más. Vamos, negro. Mira, rompió la zona que yo no quería. Mejor. Vamos, negro, ya que llegaste hasta ahí. Lo que puedo hacer si no es saco las compras. Hay tantas cosas hermosas para hacer o lo dejo andar. ¿Qué decía, Angelito? Y yo te diría que dejes de hablar, Pepe. ¿Cómo hablas, Pepe? Déjame escuchar un tema. Uy, Angelito, ¿cómo estás? Bueno, ahí está, a ver. Che, ¿qué pacho ahí? ¿Tocó o no la tocó? Ah, sí, ahí está, ¿no? A ver, no. Bingo, dice el amigo, que no funca esto, a ver. Sí, tiene que andar, a ver ahí. Buah. ¿Saben qué voy a hacer? Dice el amigo. Dejo en tabla esta que es chiquita. Ay, qué raro ahí. A ver, para que caiga un poquito. Y tengo la compra también, ¿entienden? Párate. ¿Sí? Saco positivo. Venta, compra de acá abajo positiva. Con esta compra de acá, positiva las dos. Venta de acá arriba del todo con un lotaje más grande que el de acá y que el de acá. Así que puedo cerrar las 4 y... Ah, con razón, si apagué el robot, gente. No te puedo creer, es un TP o stop oculto, ¿bien? No pasa naranja, ahí está apagadito, ¿lo ven? Voy a hacer así, saco ganancias, saco ganancias, saco ganancias, ¿sí? Este Pepe es terrible, el Pepe, ¿eh? Párate, viste que está en vivo, gente, estamos en vivo, estamos en vivo. Ahí está, me pago. Y esta, puedo esperar que caiga un poquito esta, ¿no? Ahí está, me pago. Y esta, como soy ahí chacarero, le pongo ahí, a ver si sube. Voy con el buy de esta por encima, un poquito más. Ahí está. Esta es la pequeña. Ojalá que vaya para arriba. Si va para arriba, ahí la sigo yo, ¿no? Vamos ahí, si no, la cedo. Y ahí tenemos otro buy más. Este no lo quiero. Ahí está, caravana, listo. Ojalá que suba. Si sube, de 10, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Vamos a ver si podemos sacarle un poquito más de provecho a la compra que quedó abajo. Y si me saca, como en este momento, que va queriendo retestear esta zona, para que voy a sacar esta línea. Esta zona hermosa. Ahí está. Ahí vamos. A ver qué pacha es, ¿eh? Bien. Toca, 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 toca. Que no toque, que no toque. A ver, Angelito, sopla, Angelito. ¿Qué voy a soplar, Pepe? Tenés que dejar el robot. ¿Para qué lo apagaste, Pepe? ¿Para qué lo apagaste, Pepito? Mira, Pepe. Mira, Pepe. ¡Oh, qué había! ¿Noticias? A ver, chequea de vuelta, Pepe. No había noticias. Algo pasó, sí, pero no había noticias, ¿sí? No había noticias, creo yo. A ver, a no ser en otra plataforma. Voy a chequear, a ver. Hoy no había. A ver, vamos a ver otra plataforma. Igualmente tampoco fue nada grosso, ¿no? Hoy es mediano impacto, mirá vos. Mediano impacto, mediano. Me figura 0, nada en la plataforma que chequeamos todos los días. Sí, alto impacto, acá había una. Hoy 15. Fabricación índice. Mirá vos, esa se me pasó. Esta es de hoy, 15. Hoy es 15, ¿o no? Mirá vos. Fíjense lo que pasó. En el calendario económico que solemos chequear, figura nada. Hoy nada. No hay eventos programados para hoy. Me voy a ver otra plataforma y figura de alto impacto. Muy loco, ¿no? Por eso ese movimiento. Mirá vos, che. Bueno. Tremebundo el amigo, tremebundo. Vamos.
vamos a sacar este color verde. Mirá qué vela, che, qué velota, Vamos a ver si el dólar acá está apagadito. Sí, y acá está prendido. Vamos a apagarlo. Y acá tenemos bueno, y tenemos en positivo la libra dólar, ¿sí? Libra dólar, tenemos una compra acá, que ya la voy a separar del planeta. Tenemos un shell y 2 compritas, ¿sí? Esta compra ya la pongo ahí, la posiciono. Vamos a estar así. Ahí está. Esta la pongo por aquí, esta la pongo por aquí, ya está en ganancia, ¿sí? Y este stop lo dejo ahí arriba. A ver, no, lo vamos a dejar, a la share la dejamos. La share la dejamos. Bien, la share la dejamos. Parate que el share lo voy a volver a prender. Ahí está. Me encanta esto, gente. Uno va pensando a medida que va viendo, ¿no? Acá sí, este sí lo apago porque ya es ganancia, ¿sí? Que siga por detrás, ¿sí? Para que no abra más órdenes y que llegue. Si llega a esta zonita, por acá vamos a ir por detrás con algún trading, le podemos agregar y cerramos en ganancias la compra de la libra dólar, ¿sí? Va a quedar una ventita ahí que seguramente este va a hacerse cargo, este se va a hacer cargo de lo que tenga que hacer, ¿no? Y obviamente nosotros estamos en vivo, le metemos mano. No hay que hacerlo eso, pero está. A ver, me sacó. Bueno, y ahora si va para abajo, me sacó en positivo, ¿no? Si va para abajo, se nos convierte en positivo la ventita, ¿bien? Si rompe esta estructura, bien. Pero la voy a dejar. El único bot que está prendido de los conejos negros sería el que le agregamos un RSI y un par de indicadores más. Y tiene parámetros solamente para ventas, ¿sí? Ahí está, el amigo, ¿sí? Lo dejamos ahí. Escucha. Aprenderás. Ojalá que vaya para arriba para ver qué hace acá en esa zona, ¿sí? Y a la vez ganamos más. Se pone negativo, ganamos más. Pero hasta cierto número, donde después deja de hacer alguna orden, ¿no? Y se convierte en un gestor, el Pepe gestor. Con Forex y criptos, profit de verdad. Dale. Con gestión y psicotrading. Aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Bueno, me subo. Pam. Al planeta Pepe, Vamos a volar. con Forex y criptos y profit de verdad. Dale, con gestión. Excelente, gracias. Sí, la idea es esa, pasarla bien. Esperá que seamos varios. Si conoces alguno, me los traes, ¿sí? Así se llenan de buena onda, ¿sí? Sí, muy buena música en el planeta. Muchas gracias. Con gestión y Cotradín, aprenderás. subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Pepe, te recomiendo algo, no cantes más, Pepe, estoy tirado ahí, me marea tu voz, ya me hace daño, Pepe. Habla menos, respirá, largá, tomá, largá, pero no tomé cerveza, solamente aire. Bien. ¿Y por qué cervecita cada tanto una, no? Sí, pero una pasa a otra y después estás roncando como terrible, Pepe, ¿eh? Terrible vos, ¿eh? Un terremoto bailable. Bueno, Angelito. Buen día, Jerónimo, ¿cómo andás? Buen día, Laidado y a por las verdes. Sí, señor. ¿Cómo andás? ¿Y operaste algo hoy? Calculo que sí, ¿no? Y si no, por lo menos pasarla bien un rato acá, ¿no? Con nosotros, charlando un rato de algo. ¿Alguna canción en especial les gustaría escuchar, gente? Me avisan, ¿eh? Alguna canción, no sé. Vos sabés que de los 70, dale, acá tenés lo que quieras. De los 80, de los 90, de los 40, vaya, hay mucho, pero no, algún blues, un rock de los ¿no? De los primeros ahí que la cuna del rock estaría lindo también. Bien. O. ¿Te gusta, Angelito, este tema? Te lo dedico para... La voz.
vos. No vos. No vos. ¿Entendiste, Pepe? Sí, no vos. El tema es el grupo. O no te va a gustar, el grupo no te va a gustar. No vos no es no te va a gustar. Ese querés. Sí, algo de eso. Vos me entendiste. No vos. No te va a gustar, ¿no? Dale, te regalo uno, ¿querés? ¿Ahora o después? Como quieras, vos chiflame. Te estoy chiflando, Pepe, ahora lo quiero. Porque este tema es de binarias, Pepe. Bueno, para que voy a buscarlo. A la oficina. Voy a la oficina a buscarlo y vengo, ¿eh? A ver, oficina, ¿estás ahí, oficina? Quiere, no te va a gustar. A ver si encuentro algo de no te va a gustar acá. Uy, tenemos para tirar para arriba, ¿eh? Uy, mirá, con esto te volvés. A ver, ¿qué tema te puedo regalar a vos? Uy, son tristes. No sé. Bueno, mirá. A ver si te gusta esto. Pará. Esta, bajamos un poquito y este temita va para vos, Angelito. A ver. Mirá que tenemos. Qué lindo. Hay varios interesantes aquí. A ver este. ¿A las 9 te parece? Escuchá, para vos, lo uruguayo. A las 9. Nosotros arrancamos 9:30, pero ¿te gusta? A mí me encanta. Este grupo bonito uruguayo, ¿eh? Déjame escuchar, Pepe. A las 9, a las 10, déjame escuchar. Como que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato. Sí, ya hice algo adentro, muy bien. Ahora despacito, muy bien. El tema, ¿no? Despacito. Ese tema. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Piribim, 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 pim, pim. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces. Lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Y dice: me gusta, Angelito. Todo para vos, Angelito. Todo para vos. Porque sos el motorcito del planeta, vos, ¿eh? Gracias, Pepe, pero déjame escuchar. Pepe, ¿cómo hablas? ¿Y qué querés? ¿Que me quede callado? ¿O ponemos música y nos vamos? Yo tengo que hablar. Algo, aunque sea. Sí, pero vos no hablás algo. Vos no hablás algo. Vos hablás por todo el mundo y todos los planetas. Basta. Déjame escuchar. Muy bien, Angelito. ¿Cómo no lo voy a dejar escuchar? Si es para usted. Yo sé que me muero a las 10. Bien, ahora cerrando ventas en Brent que tenía desde ayer. Y al cofre, qué grande. Ya tengo la meta del día. Ahora a observar y algo de tiroteo. Muy bien. Muy parecido a lo mío, ¿eh? Vos sabés que yo llego a cierto monto y me regalo, que termino sacando muchas veces más que lo anterior, pero me regalo ciertos montos chiquitos para tirar algún tirito, ¿me entendés?
Por ejemplo, en flotantes positivos, cuando tengo flotantes positivos, me gusta sacar algo y después quizás en el día veo, como ayer por ejemplo en el oro, y le tiro un tirito y si va mejor se suma, no sé, ponele que buscabas el 2% diario y se suma un 1 más, capaz, un 0,5, todo suma, ¿sí? Eso está bárbaro, pero lo tiro de un resto que siempre me saco de más para tirar un tirito. Medio loco lo mío, ¿no? Pero está interesante. Un tirito. Un tirito, Pepe, metralladora McLean, sos terrible, tirito, así estaba. Así, tremendo, tirito. Ojalá fuera un tirito, Pepe. Casi tenemos que vender la casa, Pepe. Para tanto, ¿no es? Es por no haber Aparte vos no tenés casa, Angelito, vos andás por todos lados. y yo mismo haber tirado lo que la vida. Mira, escuchá, esta letra es para todos los Pepes. Pero para que si te identifica en algo, ¿sí? Ojo, la letra es, ¿no? Para que escuchen. Y sí, pero si vos no dejás escuchar, no se va a poder. Ni lo merezco. Bien, si esta termina en positivo, que estamos viendo en vivo, chao, ¿sí? Puchitos. 5 de acá, 3 de acá, 15 de acá, 10 de acá, todo va sumando. Una cuenta chiquitita de 10, ¿sí? Cada tanto se te va un poquito la mano, pero bueno, esta ya la cerramos, miren, ¿está apagado o no? Está prendido este, ojalá que lo podamos, cuando pase esa zona, tendríamos que ver a ver qué hace el amigo en esa zona. Si cuando pase cierta zona, se van a prender las alertas para empezar a tratar de cerrar el bot, ¿sí? El conejito. Me fui cayendo A pedazos. solo quedaron retazos y no los pude juntar. Ah, mira vos, no los pudiste juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos. Ay, pincha, ¿viste? Piqui. Tremenda ¿no? Los movimientos de volatilidad en este horario es tremendo. Hay veces que más, hay veces que menos. Era apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. Así es, dice el amigo, solo negociar con las ganancias y dejar el capital. Exacto, sí señor. Sí señor. Soy solo esto, barro no más. No tengo nada. Me lo merezco. Vos no me tengas piedad. Bien ahí, Escucha. Uy, qué lindo para vos, Angelito. ¿Te gusta? Ya querías, no te va a gustar. Y al final te termina gustando. ¿O no? ¿Viste? Un juego de palabras, ¿no? Pepe, así se llama el grupo. Por favor, Pepe. Y nosotros esperando. Pepe, vos que tocás la batería, ¿cuándo vas a hacer una canción tocando? Te quiero que te filmes y que toques la batería. Estar quebrado. Sí, tengo varios videos tocando la batería. El tiempo que pasó. ¿No los viste? Tenés que buscar, escarbar y los encontrás. De tu lado. Sí, lo vi, pero estaba gordito ahí. Rompía los parches. Mira, fíjate si podés hacer algún tema de este grupo. Sí, tocaba de todos los grupos, Pepe. Pepe le digo al Angelito. Angelito Pepito, ¿te puedo decir? ¿El Pepito? Vos decirme Pepito, yo te digo Pepe Pepón. Pepón. Y en el último Suspiro. Bueno, dale, Pepe Pepón, decime si querés. momento. Antes que me diga, me iba a poner Pepe el Lindo. Vos me dijiste, me parece, ¿no? Digo, no es porque sea, ¿no? Pero salvajemente, ¿no? Pero digo, me voy a poner Pepe el Lindo, una forma de sentirme bien, en vez de Pepe Mila. Sí, Pepe, pero no te da la cara. No podés poner Pepe Mila. Pepe Mila, perdón, lo podés poner, pero Pepe Lindo. Mamadera. Pepe Lindo, cuando naciste era, ¿no? Azafata del tren fantasma vos.
Azafata del tren fantasma. Tremendo de feo, ¿no? Si me tiraban por arriba volaba. Un murciélago. Nada. Bueno, ahí vamos. Tracat, tracat, tracat. Mirá, mirá. Escuchá, para vos. ¿Querés un poquito de baterías? ¿Sí? Un poquito de batucadita. Escuchá, uruguaya, ¿verdad? Vamos. Hay algo que sigue vivo. ¿Querés que cierre acá, Pepe? Pepito, como te gusta a vos, o Angelito Pepito, 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 Pepito. ¿Cómo querés que haga? Y en el último suspiro. Ay, Celeste. Dame un sol. Qué fondo, ¿no? Celeste, regálame un sol. Vela japonesa, vela de barra, gráfica de línea, ¿sí? Ahí se ve mejor. Ay, Celeste, regálame. Vamos las bandas de los redonditos de ricota. Ay, Celeste. dame un sol. Ay, Celeste, regálame. Vamos las bandas. A ver cómo va el temita, ya está terminando. Escuchá, esta parte. Bien, ahora ahí ponemos, mirá, ahí está, le puse mute. Angelito, te voy a regalar una canción para que escuches. Te va a servir mucho como psicotrading. No, fíjate esto, vos que sos, viste que está el 0 con la coma, ¿no? 0, ¿no? Un decimal. 0, lo que sea a la derecha. Vos que sos, un 0 a la izquierda o un 0 a la derecha. ¿Qué sos vos? Escucha esto, Angelito. Escucha la letra, ¿eh? Y vamos. Y mueva, vamos. Bueno, seguimos acá con el... Todos debemos un día mirar Para adentro. para ver. Ay, que... Muy bien. Llevo más de 2 Intentos. y no me puedo curar. Bien, seguimos en positivo, con 2 órdenes en positivo de lo que queda de este conejito. Y bueno, nos queda en negativo el AUCAD. Y acá tenemos, no. ¿Dónde estamos? Acá. Piki, 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 boing, piki, boing. Hoy me despido de todo. Toma, miren, gente. Todo lo que No se asusten, ¿eh? Este es el conejito. Para que acá le pongo, ahí está. No, perdón, el telaraña ¿sí? Ahí va, ¿ven? Miren, ¿ven? Va en caída. Acá sumó, ¿ven? El telaraña también. Este lo dejo, pero me cierra antes. No sé por qué. La idea es una estrategia nueva. No se asusten. Esto hace tablas, ¿sí? Pero va sumando y resta, saca algo, ¿sí? Bueno, el que está con la dimensión 2 ya lo conoce. Ahí está, voy a cerrar este dinerito que me suma mucho más que el conejito, pero la idea es que haga otra cosa. Igualmente me sorprende porque está bueno, porque vamos un monto alto acá, ¿sí? En esta cuentita. Los cierro, los saco ya, taca, taca, afuera. Me quedo con esto, adentro, negro, vamos, ahí está, lo apago. es mi mundo de nuevo. Para que acá no lo apague. Ahí está, lo apagué, no. Me quedó uno, no hay chucho. Bueno, un poquito menos, ahí está. Señalarme con Qué grande el amigo acá, me cerró, a lo que voy, lo cerré yo de forma manual, lo vimos recién, pero la idea no era lo que estaba haciendo recién. Tiene que hacer otro movimiento para llegar a estructuras y ahí abrir órdenes. Igualmente, el drawdown es
como una tabla. ¿Por qué una tabla? Porque tiene ganadas y tiene perdidas y casi siempre cero, y aprovecho las diferencias que hace cuando hace un movimiento brusco. Ahí saco la ventaja como recién, ¿sí? Pero lo tenés que dejar un rato, como recién. Yo lo iba a dejar más, pero ya ahí me gustó el numerito adentro. Bien, este está apagado, ¿por qué? Porque apagué todo. Entonces lo que voy a hacer es, hago ahí, lo pongo en break-even, lo pongo ahí, este lo pongo ahí, ¿sí? Este es este, ahí está, ¿ven? Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Lo dejo ahí, cuando nos toque el stop en positivo, nos va a ir sacando, que lo saque, sacamos dinerillo de todos lados. Un poquito de acá, un poquito de allá, charlamos, música, y bueno. Nos queda todavía resolver acá el AUCAD, que se nos va para arriba, si es que no cerró ya acá. Mirá lo que es esto. Ahí ven, ahí abrió otra orden allá arriba. ¿Lo ven? Este va en negativo, ¿sí? Pero la suma de lo negativo con lo positivo, estamos en positivo. Igualmente este ya con el que hizo ahí cerrando, ya voy sacando alguna diferencia. Inclusive en un rato cuando apague la PC, si es que la apago, ¿no? Seguramente le voy a hacer otras cositas a este porque ya tiene que caer, ¿sí? Cuando caiga voy a aprovechar esta, ojalá que pase por debajo de esta comprita que está acá. No, una venta es. Está bien, exacto, una venta, que pase por debajo de la venta, está bien. Para sacar una diferencia más tajante, más bonita, ¿sí? Así que hasta ahora perfecto. A excepción del angelito, ¿no? Que me hizo cambiar de canción el angelito. Pepe, deja de hablar, poné música, Pepe. Bueno, dale. Ahí estamos, mira, me sacó una orden, ¿sí? Tocó el no interesa, y voy, ojalá que rompa esta estructura ahí, ¿sí? Está consolidado, es probable que vuelva. Si vuelve me saca porque está ahí pegadito, ¿sí? El stop en positivo. La idea es ya no operar más con estos bots, era estar un ratito para que vean, son bots para M15, M30, para estar tranquilo con lotaje chiquito en un BPS, con un par de divisas, y yo te puedo decir que podés llegar a duplicarlo al amigo, a la cuentita. Pero obviamente no, la idea es que vayan aprendiendo los que no saben, y los que saben que vean, ¿sí? Que vean. Si te gusta algún indicador, me chiflás, Bien. ¿Por qué? Por esto, miren. Cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Se ve oscura la carita. Vamos a poner al dólar matero. A ver si. ¿Quién se acuerda del dólar matero? A ver, ¿está ahí el dólar matero? Tremendo el dólar matero. Vení, dólar. Dólar. No está el dólar, me parece. Bueno, vamos a poner a Pepe Mila. Pepe Mila, aunque sea. Pepe Mila, venite, así hablamos ahí. Ahí está. Ahí está, Pepe Mila, qué grande. A ver. Vamos a llamar acá. Ahí estamos. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, aprovechen que estamos en vivo. Cuando seamos varios van a haber sorteos, van a haber varias cositas interesantes para que ustedes las tengan, para que aprendan, para que la pasen bien. Pero bueno, tenemos que ser cierta cantidad de Pepe, ¿sí? Si no, el planeta es un globo, se lo lleva el viento, así que bueno, vamos a ver un poquito para acá que me toca el... Ahí está, ya me toca... A ver, ahí toca... Bueno, no. A que me paso a la ruleta y me toca el stop en positivo. ¿Qué dicen ustedes? Me paso a la ruleta, a ver qué pasa. Vamos a ver si puedo ir a la ruleta un segundito. Ahí estamos. Bien, esta es la idea de del conejito. Acá tiene un RSI y un par de indicadores normales, una media móvil, ¿sí? En distintos métodos. Ahí me sacó. Joya, listo, chau. Pero la idea de era lo que les había dicho, es esto. ¿Ven acá? A ver si puedo... Ahí estamos, ahí ven. Acá en la ruleta vamos a encontrar distintos indicadores tradicionales que los voy a combinar con el que más te guste. Y bueno, y lo probá, le hace backtesting para que veas cómo funciona de bien. Obviamente algún indicador va a ser más asertivo que otros, dependiendo muchas veces, mira, RSI, dependiendo muchas veces del par, el lotaje, ¿no? La temporalidad. No es lo mismo M1 que H1, no es lo mismo en la sesión de Londres que en la de Tokio, o en la de Nueva York y Londres, o en solamente en la Nueva York, ¿sí? Entonces le agregamos alguno de estos y los probamos. Y si funcan bien, los sorteamos para el que quiera. No sé, a mí me gustaría con el Parabolic SAR, bueno, ¿sí? O lo sorteamos con el que toque acá.
yo se los armo, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ser varios Pepe, gente. Si no, seguiremos así, no hay problema, ¿eh? Yo no tengo problema, igual. La paso bomba, así todos los días vamos a estar igual. Gente, bueno, mira, Bull Power. Angelito, me voy, Ahí está. Mira qué linda canción también. ¿Está para ponerla? No. Vamos a bajarla un poquito. Ahí está. Podemos irnos con un tema de los tradicionales de acá, de nuestro planeta, ¿no? Escucha, ¿te acordás de este tema? Y nos vamos con este, Chau. Escucha. Yo sigo un rato quizás en alguna de las plataformas, ¿sí? Pero igual les dejo, Si no se cortó internet acá, le pasan el palo, A ver. Me parece que nos quedamos sin nada acá, a ver. A ver. ¿Estamos en vivo, gente? Sí, ¿no? Que no pase como ayer, Profi, ¿viste el Telaraña? Tremendo. Ahí está, vos que estás en este momento, seguramente estás trabajando, pero lo que estoy haciendo vos lo debes entender porque te lo expliqué. Pero bueno, bien positivo, ahí lo cerré. Por eso no lo comparto ahora, porque dejo que arme cierta, ¿no? Que vaya sembrando, como quien dice lo que te explicaba vos. Pero bueno, ahí está. La otra vez también igual. Bien, pero lo tendría que dejar un poco más. Lo que pasa es que es tentador el numerito, ¿viste? Bueno, saludos a todos y hasta el otro día. Muchas gracias, Jerónimo. Nos vemos. No sé si estamos en vivo acá. A ver, yo pongo hola. Si sale hola, a ver ahí. Obvio, en vivo, estoy en casa, dice el amigo. Tengo unos horarios en el trabajo terribles. Y bueno, se cortó internet acá. A ver si esto funca. Déjenme ver, a ver ahí si funca esto. Parece que sí. Vamos a ver si anda. Si anda, le regalo una canción. ¿Qué canción? A ver acá si esto anda. Actualizo, tiro. A ver, escucha. Sí, está. Qué lindo, escucha. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nos vamos con la canción que nos metíamos todos los días en vivo, Chao, nos vemos. Vemos si nos vemos mañana. Ven que está bueno cada tanto sacar el bot. Obviamente, él tendrá que trabajar solito, pero nosotros le damos alguna manito. Muchas veces yo ya me se ve ganancia. Lo único que me queda es tratar de sacar en profit o en tabla esta que me quedó pendiente acá, ¿la ven? Ahí va, miren. Inclusive ya va, mire, eso lo puso solitos, Así que bueno, ahí va, tranqui. Gente, me voy. Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Obvio que podés. ¿Quién te dijo que no podés? Si vos podés, te tenés que animar, ¿sí? No te tires a la pileta vacía, sé inteligente, llenala un poquito aunque sea, ¿sí? Tené cuidado, andá caminando despacio, mirá y podés. Y un tropezón no es caída, ¿bien? Chao, te lo digo el que se cayó, ¿no? Obviamente, el que sigue en pie, que no se la crea. Nos vemos, gente, chao. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que